gusto poder compartir con ustedes una nueva capacitación, ¿sí? Donde vamos a estar hablando un poco de lo que es la gestión de las emociones, ¿sí? Nuestro mundo emocional, nuestro mundo psíquico sí importa, ¿verdad? Importan nuestras emociones, cómo sentimos, cómo pensamos, qué estamos sintiendo, y sobre todo en esta época de cambios donde nos tenemos que adaptar a nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, de vincularnos. Hace un tiempo atrás estábamos todos juntos en el salón, mirándonos entre todos, pudiendo compartir, y ahora lo estamos haciendo, pero desde otra forma, de otra manera, de otra plataforma, que si bien no es lo mismo, estamos aprendiendo a adaptarnos a las nuevas formas de relacionarnos. Entonces, la idea de esta capacitación es tratar de hacerlo lo más dinámico posible, ¿sí? Y que podamos prestar atención a algunos tips que vamos a tener como para poder entendernos, entender lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, y cómo poder gestionar o cómo poder conocernos un poquito más. Siempre decimos que la idea de las capacitaciones, además de adquirir conocimiento nuevo, es también conocernos a nosotros mismos. Ese es el objetivo principal, el conocimiento de uno mismo, lo que llamamos autoconocimiento. Entonces, vamos a empezar primero preguntándonos qué significa gestionar las emociones, qué significa, qué quiere decir gestionar. Y ahí, si todos pueden ver, y también antes de seguir, quiero pedirles que me hagan así con la mano, si se escucha bien, a todos los que tienen el video encendido, perfecto, muy bien, entonces seguimos. Gestionar las emociones de manera inteligente significa canalizarlas para mantener el equilibrio y la armonía, ¿sí? Una cosa es canalizar y otra cosa es reprimir. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que guardarnos las emociones o que expresar nuestras emociones es algo que no conviene, o que es un signo de debilidad, o que es un signo de que ya no me muestro tan fuerte como parezco, pero en realidad lo importante para gestionar mis emociones primeramente es canalizarlas, ¿sí? No reprimir. Cuando nosotros reprimimos una emoción, cuando nosotros nos guardamos, por ejemplo, tristeza, angustia, amargura, todo eso, seguramente en algún momento escucharon esa frase que dice que todo lo que la boca calla, el cuerpo lo grita, ¿sí? Todo lo que nosotros nos guardamos, si nosotros no lo canalizamos y lo sacamos afuera, va a aparecer como un síntoma en el cuerpo, ¿sí? Y ahí es cuando aparecen los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, y todo tiene que ver nuestro mundo emocional con nuestra salud mental, ¿sí? Un tema que se va a tocar más adelante, pero qué importante es saber que tener salud no significa solamente estar bien físicamente. A veces decimos, bueno, ¿cómo estás de salud? Y te dicen, estoy bien. ¿Por qué? Porque no tengo enfermedades, no tengo gripe, no tengo, no sé, algo en el cuerpo. Pero en realidad la salud integral es la verdadera salud. Es estar bien desde lo psicológico, desde lo físico y desde lo espiritual. 3 áreas de las cuales como seres humanos tenemos que ocuparnos. ¿Para qué? Para lograr realmente la salud integral. Entonces, quiero compartir con ustedes este pensamiento de Daniel Goleman, que es un psicólogo que habla justamente de inteligencia emocional, y dice que la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida, ¿sí? A veces pensamos que ser inteligente es, por ejemplo, ser bueno para las matemáticas, para los números, o ser bueno en filosofía, en letras. Entonces, cuando vemos a un niño que hace las cosas bien en matemática, decimos qué inteligente que es, ¿verdad? Y pensamos que la inteligencia tiene que ver con una sola área de nuestra vida. Pero en realidad, hoy sabemos que existen múltiples inteligencias. Por ejemplo, un niño puede no ser inteligente en matemática, pero sí puede ser inteligente en las artes, ¿sí? Un niño puede ser inteligente, por ejemplo, para las letras, pero le puede costar más los números. Sin embargo, no significa que no sea inteligente, sino que tiene otro tipo de inteligencia que no es la que nosotros estamos acostumbrados a valorar tanto.
Pero la inteligencia emocional representa, ¿sí?, un gran porcentaje para obtener el éxito en nuestra vida. Porque cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de poder relacionarnos, de poder conocernos a nosotros mismos, de ver cómo nos estamos vinculando. Y eso es muy importante para vivir bien. Porque podemos tener éxito en todo, pero si no tenemos éxito con las personas que nos rodean y armonía no tenemos y tampoco tenemos tranquilidad, entonces no podemos decir que somos personas exitosas. Entonces, vamos a ir un poquito a lo que es la definición de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tienen las personas para, primeramente, reconocer, entender y manejar. ¿Sí? 3 palabras. Reconocer, entender y manejar sus propias emociones, así como la de las personas a su alrededor. Es fácil decir la definición, pero a la hora de poner en práctica, a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos lo que estamos sintiendo. ¿Alguna vez te pasó que no te sentías bien, pero no sabías bien por qué? Y no entendemos porque hay momentos en que nuestras emociones están más equilibradas, a veces nos desestabilizamos un poco más. Entonces, importantísimo es poder conocernos y saber entender, manejar y sobre todo poder identificar nuestras emociones. Cuando yo logro identificar mis emociones, entonces ahí puedo trabajarlas, puedo entender por dónde comenzar a trabajar cada emoción que estoy viviendo. Bueno, como les decía, la inteligencia emocional es un concepto que desarrolló el psicólogo que es Goleman y habla de que para tener inteligencia emocional tengo que tener esas 5 características que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, ¿sí? Él dice que para tener inteligencia emocional, para poder canalizar mis emociones, yo tengo primeramente que tener empatía. Empatía no es lo mismo que simpatía. Una persona puede ser muy simpática, puede ser muy amable, pero en realidad no significa que sea una persona que tiene empatía. ¿Quién es la persona que tiene empatía? La persona que se puede poner en el lugar del otro, que puede entender, que puede comprender lo que está viviendo otra persona. Y esto nos cuesta mucho a veces, y sobre todo pasa con los compañeros de trabajo. A veces tenemos nuestro compañero de trabajo que viene, que está siempre con una cara larga, o que no entendemos qué le pasa, o reacciona mal, o comunica mal, y nosotros, si tenemos empatía, entonces vamos a poder pensar que esta persona algo le puede estar pasando para que reaccione así. Ahora, si no tenemos empatía, lo más probable que hagamos es señalar y decir, bueno, esta persona siempre hace lo mismo, siempre viene con cara larga, otra vez lo mismo, y ahí es cuando empiezan a veces los conflictos. Pero qué bueno que es saber que para tener esa inteligencia emocional y canalizar y entender lo que yo siento y lo que sienten los demás, tenemos primeramente que ver más allá de lo que muestra esa persona. Cada persona que se nos acerca, cada persona que nos habla o que nos transmite un mensaje, algo está queriendo comunicarnos, y no solamente con la palabra, sino también puede estar diciéndonos muchas cosas, ¿sí? Un mal gesto, un enojo de una persona con otra, o nosotros podemos ver a veces personas que no están como siempre a nuestro alrededor, y esto ha pasado mucho ahora con el tema de la cuarentena. Hemos tenido muchos casos después y durante ahora esta pandemia de gente que se ha deprimido mucho, que está pasando también trastornos de ansiedad. Entonces, estamos viviendo un tiempo nuevo y la empatía es fundamental para poder avanzar en los vínculos y en las relaciones con las personas que nos rodean. Otra de las características que vemos ahí es la habilidad social, ¿sí? La habilidad social. ¿Qué significa tener habilidades sociales? Son capacidades de relacionamiento, capacidades de poder comunicar. Y parece fácil también decirlo, pero ¿cuánta gente hay que no puede comunicarse como le gustaría? Gente que es muy cerrada, que se guarda lo que piensa, lo que siente, que no expresa porque no tiene esa habilidad o no ha desarrollado esa habilidad. En realidad no es que no tenga, no lo ha desarrollado. Y esto quiero decirles también, que
no se preocupen si alguno de ustedes se siente identificado como que le faltan algunas de estas características, porque todo esto se puede trabajar, ¿sí? Por eso nosotros desde la Fundación hacemos tanto hincapié en lo que tiene que ver con la consulta psicológica. Y a veces decimos, pero ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo estoy bien? Y a veces no necesitamos estar mal. Lo que nos hacemos ver en terapia es, bueno, cómo estoy, cómo me siento. Es un espacio en el cual yo puedo expresarme, sacar afuera. Entonces ustedes cuentan con ese servicio que es totalmente gratuito para ustedes, para su familia, así que saben que estamos a las órdenes. Lo mismo con los grupos de desarrollo, que son grupos pequeños, donde son grupos participativos, que ahora los hacemos también a través de Zoom, y les aseguro que tienen muy buenos resultados como para poder conocernos un poco más y para poder desarrollar estas habilidades sociales. Entonces, el poder expresarme, el poder decir lo que siento y lo que pienso de una manera adecuada, asertiva, hace que yo pueda canalizar mis emociones y desarrollar la inteligencia emocional. Otra característica, siguiendo con la imagen que tenemos acá, es la autoconciencia. Ser autoconsciente significa que me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, soy consciente de mis propias emociones, de mis pensamientos. Y cuando nosotros hablamos de autoconciencia, lo asociamos con el término, como dijimos anteriormente, de autoconocimiento. Y acá una de las cosas que utilizamos mucho desde el punto de vista psicológico en terapia es poder tener un diario de emociones. ¿Sí? A los pacientes les recomendamos eso. ¿Qué es un diario de emociones? Bueno, un diario de emociones es pedirle a los pacientes que anoten las emociones que han sentido durante el día. Por ejemplo, si durante el día yo me sentí enojada o me sentí enojado con alguien, anoto enojo. En otra columna yo voy a poner qué conducta, o sea, qué fue lo que yo hice, ¿sí? Cómo respondí a ese enojo, y después en otra columna qué estaba pensando en ese momento, ¿sí? 3 cosas: emoción, conducta y pensamiento. ¿Para qué hacemos esto? Después los pacientes traen ese diario de emociones y nosotros analizamos cómo respondemos. Y la sorpresa que nos llevamos es que siempre respondemos de la misma forma cuando aparece determinada emoción. Entonces, eso hace que nosotros seamos conscientes y empecemos a modificar cosas. Porque si no hacemos un stop y nos miramos a nosotros mismos y nos analizamos, siempre vamos a responder de la misma manera. Y eso nos genera malestar muchas veces a nosotros y a las personas que nos rodean. Entonces, tener autoconciencia es algo muy importante. Otra característica es la autorregulación, el poder regularme, el poder tener esa capacidad de expresar lo que me pasa o lo que siento, ¿sí? Mis emociones, pero de una manera donde no afecte a las personas que me rodean. Si bien siempre se van a ver afectadas, bueno, tratar de no herir, de no lastimar a los que están alrededor nuestro. Y por último, la motivación. Una persona que tiene inteligencia emocional es una persona que está motivada, que no necesita que estén sobre ella para todo el tiempo motivarla a que haga las cosas, las tareas, sino que esta persona, como se siente bien consigo misma, está constantemente en un estado de motivación. Entonces, nombramos las 5 características y ahora vamos a hablar un poquito de las 2 formas que hay de inteligencia emocional. Primeramente hablamos de lo que es la inteligencia interpersonal. Interpersonal, ¿qué significa? Cuando tengo inteligencia interpersonal puedo comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico de la otra persona. Y acá entra, obviamente, como dijimos anteriormente, la empatía. Y esto te sirve para cuando estás con tus compañeros de trabajo, ¿sí? Y que puedas entender también, ¿no? Que alguno puede venir alguna vez a tu oficina teniendo un mal día. Y qué importante es que nosotros aprendamos a no juzgar, ¿verdad? Porque siempre decimos, esta persona otra vez con lo mismo, se repite esta situación, ya estoy cansado, ya siempre me habla mal. Bueno,
el poder acercarme, el poder preguntar, el poder tener empatía, va a hacer que yo pueda comprender la situación que está viviendo. A veces compartimos horas con nuestro compañero de trabajo y no sabemos si esa persona está pasando por un problema familiar, problema económico, no sabemos qué es lo que le puede estar pasando. Y nosotros tenemos la tendencia a señalar a veces. Entonces, qué bueno que es que a partir de esta capacitación podamos bajar esos niveles, ¿no?, de señalamiento y poder empezar a comprender un poco más. Porque capaz que alguno de los compañeros que está mirando ahora esta capacitación puede estar pasando por alguna problemática y a veces uno puede ir al trabajo sin tanto ánimo o no está como siempre. Entonces, el poder comprender y el poder ponerse en el lugar del otro. Seguimos un poco más. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia intrapersonal. Y esto tiene que ver con comprender mis propias emociones, tenerlas en cuenta al momento de tomar las decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación, ¿sí? A veces nosotros decimos que no es bueno tomar decisiones cuando uno está enojado. Y uno tiene la tendencia que cuando se enoja, toma una decisión, ¿sí? Y a veces no nos salen las cosas como esperamos porque tomamos esa decisión bajo el efecto de una emoción negativa. Entonces, lo mejor siempre es, en un momento de enojo, esperar a que se me pase, canalizar, soltar, dejar fluir, y después tomar la decisión, porque si no, nos puede traer consecuencias muy negativas. Bueno, tengo una noticia, la gestión emocional no es innata. No es que uno nace gestionando todas las emociones y con inteligencia emocional, sino que esto se puede aprender a lo largo de la vida, se puede ir desarrollando. Todos tenemos la capacidad. Para los que creemos en Dios, sabemos que Él nos creó con ciertos dones, con ciertas capacidades, con ciertos talentos, y dentro de esos dones puso la inteligencia emocional y la capacidad de canalizar. Solamente que algunos la desarrollamos más y otros la desarrollamos menos. Entonces tenemos que poder saber que esto se puede lograr. ¿Y cómo logramos canalizar las emociones? Bueno, primeramente, permitirme sentir. Como dijimos, yo no puedo no sentir, porque sería una mentira, seríamos robot. Es como que yo digo, bueno, no quiero sentirme triste, y es que en realidad nadie quiere sentirse triste. Pero la realidad es que la tristeza, la angustia o el enojo van a aparecer en algún momento de nuestra vida. Pero yo no puedo reprimir y hacer una negación de lo que estoy viviendo. Entonces, primeramente, me tengo que permitir sentir y sacarme el prejuicio. Hoy hablábamos en una capacitación anterior de esto, por ejemplo, cuando estoy angustiada y no quiero llorar. Es decir, me aguanto, esas personas que se aguantan las lágrimas, que se le hacen nudo en la garganta y que no lloran. Eso es un error. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que cuando somos niños y vemos a una criatura que está llorando, lo primero que le decimos, ya está, no llores más. Pero en realidad lo que estamos ahí es transmitiéndole el mensaje de, bueno, no saques afuera lo que sentís. Y en realidad llorar no es malo. Creo que es un mecanismo que Dios nos puso para poder desahogarnos cuando a veces las palabras no alcanzan. Entonces, el poder permitirme a mí mismo sentir que si tengo ganas de llorar o de expresar, que pueda sacar afuera eso y no reprimirlo, tenerlo ahí. Entonces, el segundo punto que tenemos para poder gestionar la emoción es observar, ¿sí? Observar. Observar y prestarle atención a la emoción que estoy sintiendo. Y cuando yo le presto cuando le presto atención a la emoción, entonces ahí puedo regular. ¿Por qué? Porque yo ahí puedo identificar qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, si le presto atención a la emoción, entonces lo que puedo hacer es identificar y le puedo poner un nombre. Y me pregunto, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿Es ira? ¿Es frustración? ¿Es rechazo? ¿Es fatiga lo que estoy sintiendo? Entonces, cuanto más precisa sea la identificación,
más fácilmente llegaremos a comprender el porqué de mi emoción y el por qué estoy sintiendo esto. A veces respondemos con enojo, pero atrás del enojo se esconde miedo, o atrás del enojo se esconde frustración, y vemos una persona que está irritable, pero en realidad no es que sea mala la persona, es que está frustrada, entonces cualquier cosa que se le diga va a reaccionar de esa manera. Entonces, 3 cosas. Primero, permitirme sentir. Segundo, observar mi emoción. Y tercero, poder preguntarme para poder identificar qué es realmente lo que siento. ¿Sí? Bueno, como decimos, al analizar la emoción podemos darnos cuenta que muchas de nuestras reacciones son automáticas. Ante el enojo reacciono de la misma forma, ante la angustia hago lo mismo. Entonces, yo necesito identificar para dejar de ser una víctima de la emoción y pasar a ser una protagonista. Para hacerme responsable de mis propias emociones y de lo que estoy sintiendo y no echarle la culpa a los demás de lo que estoy viviendo, ¿sí? A nosotros nos puede afectar lo que otra persona nos haga, sí, nos puede afectar, pero ya depende, ¿sí?, de mí el cómo respondo a esa emoción o a ese sentimiento. Ya no depende tanto de la otra persona, sino que yo me tengo que hacer cargo de lo que la otra persona genera en mí. ¿Por qué? Porque de eso sí soy responsable, de mis emociones y de mis reacciones. Entonces, quiero que ustedes se puedan responder esta pregunta internamente porque tenemos los micrófonos silenciados, pero quiero que se respondan esta pregunta. ¿Quién es la persona con la que ustedes más hablan durante el día? ¿Ah? Y si te tomas unos minutos para responder, vas a pensar en tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia, un amigo o una amiga, ¿sí? O tu hermana. Bueno, ¿ya identificaste con quién hablas más durante el día? Bueno, quiero decirte que esa persona que identificaste no es ninguna de esas personas. La persona, y ahora estoy viendo acá a la compañera que no tiene nombre, pero le veo la cara que me hace ninguna, es Galaxy A8. La estoy viendo acá y me hace ahí la saludo. Muy bien. ¿Quién es la persona con la que nosotros más hablamos? Nosotros mismos, perfectamente, como dice ella, nosotros mismos, nuestro diálogo interno. Nuestro diálogo interno es tan importante porque así como nosotros nos hablamos, es así la realidad que nosotros generamos. Si yo todo el tiempo estoy pensando que no estoy bien, que no me va a salir lo que me estoy planteando, que estoy frustrada, que la situación que me rodea es muy oscura y no voy a poder encontrar la luz al final del camino, entonces lo más probable es que todo lo que se genera a mi alrededor tenga que ver con ese pensamiento que yo tengo. Entonces, la importancia de analizar mis pensamientos, de lo que me estoy hablando a mí misma, y después voy a poder crear una realidad diferente. El diálogo interno es la base de nuestras emociones, de nuestra salud, de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Cuando yo veo la situación, las circunstancias difíciles que me rodean y cambio esos pensamientos y digo, bueno, a pesar de los problemas, voy a poder salir adelante. Cuando cambio mi pensamiento, cuando me pongo en modo positivo, entonces mi actitud ante la vida va a ser diferente. Y esto no significa que todo nos vaya a color de rosa, porque en el camino de la vida hay muchos obstáculos que se nos pueden presentar. Entonces, en vez de preguntarme por qué a mí me pasa esto, o por qué estoy viviendo esta situación de adversidad, por qué ya no puedo disfrutar como disfrutaba antes la vida, o por qué me pasó esto, por qué me despidieron del trabajo, por qué me estoy separando, por qué perdí a un ser querido. En vez de preguntarnos el por qué, yo tengo que poder preguntarme qué puedo sacar o para qué me ha pasado esta situación y qué puedo sacar de bueno, aunque todo parezca oscuro. Entonces, como dice ahí, debemos analizar cómo estamos pensando, y esta frase me gusta mucho: analizamos todo para retener solo lo bueno, aún de las malas actitudes de las personas que te rodean. Vos podés analizar todo
retener lo bueno, y lo que es negativo, aprende a no repetirlo, ¿sí? De repente ves cosas negativas en los demás y decís, pero esto me molesta, y sí te molesta, pero a vos te sirve como una enseñanza, ¿para qué? Para que hoy o mañana vos no repitas o no hagas la misma cosa que te molesta tanto en el otro, ¿sí? En vez de salir con toda tu rabia a decirle lo que te molesta de la otra persona, mejor analízalo, retené lo bueno de esa persona, pero lo que es negativo no lo hagas vos más adelante. Bueno, me gusta este pensamiento que dice así: si entendemos que todos los seres humanos pensamos, actuamos y reaccionamos de forma diferente ante situaciones similares, lograremos entender que no hay verdades absolutas y que lo que para mí es evidente y no tiene duda, tal vez para los demás no lo sea tanto. ¿Qué significa esto? Poder entender que la otra persona puede llegar a pensar diferente a como pienso yo. Y eso no significa que sea una mala persona, eso no significa que sea un enemigo, ¿sí? Te puede pasar con tus compañeros de trabajo. Y ahora les voy a pedir que me levanten la mano todos los que en algún momento tuvieron conflicto en algún momento del año pasado o anteriores con sus compañeros de trabajo en su equipo. A ver, levanten la mano. ¿Alguna vez tuvieron algún conflicto? A ver, ahí veo pocos. Algunos no se animan a decir, ahí veo más. Bueno, pero es cierto, o en la familia, a ver, ¿quién nunca tuvo problema con un familiar? Bueno, ahí sí, todos los que no, pero ¿quién tuvo alguna vez algún problema con un familiar o con alguien que quiere? Todos, ¿verdad? Todos. Acordate de esto, en todo grupo humano, ahora vuelvo a ponerme en la pantalla, en todo grupo humano hay conflictos. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes, porque reaccionamos de forma diferente ante situaciones similares, porque tenemos, como dijimos anteriormente, en otras capacitaciones que capaz algunos participaron, tenemos temperamentos distintos, tenemos formas de crianza diferentes. Entonces lo que para mí es algo muy claro, para el otro no puede ser tan claro, no tiene por qué serlo. Entonces, tenemos que poder ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Y entender. Y siempre decimos esto: no juzgar, no juzgar. Poder comprender que solamente quien vive determinado tipo de situación lo vive desde una manera totalmente subjetiva, y eso no significa que porque piense diferente sea una mala persona o esté en contra nuestra. Entonces, así como pensamos, así somos. Decíamos, si yo pienso que voy a poder, si yo pienso que a pesar de las dificultades voy a salir adelante, entonces eso es lo que yo voy a generar. Pensamientos que son positivos y no pensamientos catastróficos. Ahora con todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, eh, estamos en un tiempo de cambio, de crisis, ¿verdad? Porque es una crisis. Pero como decíamos, podemos tener dos actitudes: o nos quedamos en posición de víctima o somos protagonistas. Mucha gente en este tiempo se quedó sin trabajo, ¿sí? Seguramente tenés algún conocido o tenés algún vecino, y se ha visto dentro de todo lo negativo cosas positivas. Tengo gente conocida que se quedó sin trabajo, dijo, bueno, ¿qué puedo hacer en este tiempo de cuarentena? Y sin darse cuenta, surge un emprendimiento gastronómico. Gente que empezó a hacer medialunas, empezó a hacer pizza, empezó a hacer comida, y al final le está yendo espectacular. Entonces, qué bueno es saber que en medio de las crisis tenemos oportunidades de cambio, ¿sí? Podemos quedarnos con la emoción de la derrota, de la tristeza, de la angustia, o podemos decir, bueno, voy a ser protagonista y no quedarme en el papel de víctima, y voy a buscar recursos para poder hacer algo nuevo. Y de todo lo negativo que podemos estar viviendo, algo nuevo estamos aprendiendo y algo bueno va a salir de todo lo que estamos viviendo. Muy bien, volvemos a esta palabra que la van a escuchar muchas veces,
y es empatía, que dijimos que no era lo mismo que simpatía. La verdadera compasión implica no solo sentir el dolor del otro, sino además movilizarse para ayudar a aliviarlo. Cuando uno se moviliza, cuando uno aporta, ¿sí? Ya sea desde la motivación o aporta desde el apoyo, entonces me estoy pudiendo poner en el lugar del otro y estoy realmente teniendo empatía. Todo tiene que ver con la comunicación. Mis emociones, ¿sí? Afloran, ¿dónde? En la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Y tenemos tres estilos de comunicación básico. Uno es el estilo de comunicación pasiva, otro es el estilo de comunicación agresiva y el último, el estilo de comunicación asertivo. Entonces, yo puedo tener cualquiera de estos tres, pero vamos a identificar un poquito cómo funciona la persona que tiene un estilo de comunicación pasiva y vamos a ver cómo todo está relacionado con nuestra autoestima. ¿Qué es nuestra autoestima? Bueno, cuánto nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Y esto tiene que ver con la forma en que me comunico. Está estrechamente relacionado. Así como yo me comunico, es así como está mi autoestima. Y vamos a ver por qué. Ven acá la foto, no escucha, no ve, no habla. Esta es una persona que se comunica de una manera pasiva, ¿sí? ¿Qué pasa con esta persona? Es la persona que todo el tiempo dice que sí. ¿Conoces a alguno que vos le podés pedir, siempre está para todos, es la persona que siempre está para los demás, pero para ella misma no está, ¿verdad? Siempre está dispuesta a ayudar a todo, capaz que vos te sentís identificada y te pasa, o identificado. Bueno, ¿qué pasa con la autoestima de esta persona? Esta persona dice, ¿para qué voy a expresar lo que siento si total lo que me pasa a mí no tiene tanta importancia, no le va a interesar tanto a los demás, porque su autoestima está descendida? Entonces, ¿cómo es la conducta de esta persona? De huida cuando hay problemas o permisiva. Todo el tiempo dice que sí. ¿Qué se esconde atrás de eso? El miedo al rechazo, miedo a lo que la gente piense, miedo a decir que no y que lo excluyan, miedo a no pertenecer. Entonces, la comunicación pasiva tiene que ver con una autoestima descendida, tiene que ver con un valor propio que se ha perdido. Y esto pueden traerlo personas que en su infancia han vivido acontecimientos donde no se han sentido escuchados, donde no se han sentido valorados, donde se han sentido abandonados. Entonces, tienen ese patrón de conducta que repiten esa forma de relacionarse con todas las personas. Si vos te sentís así, quiero decirte que tu vida es importante, que tus sentimientos y emociones son importantes y que sí es bueno que expreses. Y aunque de niño o de niña te haya pasado alguna circunstancia donde no te sentiste valorada, no importa. Sabés que si te está pasando esto, podés acercarte perfectamente con un profesional y poder trabajar. Esto se trabaja, la confianza, la seguridad en uno mismo, la autoestima, todo se puede mejorar. Entonces, este es el estilo de comunicación pasiva. El otro estilo es la comunicación agresiva. ¿Qué pasa con estas personas? Pasa lo contrario que con la persona de comunicación pasiva. Acá lo que sucede es que la autoestima de la persona que se comunica de una manera agresiva está demasiado elevada. Entonces, como está demasiado elevada, solamente la persona se puede mirar a sí misma y es importante lo que yo pienso, lo que yo siento, y me olvido de lo que piensen o sientan las personas que tengo a mi alrededor. Y eso no es saludable tampoco. Porque si yo solamente miro mi punto de vista y creo que solo yo tengo la razón en todo, y no escucho, no le doy apertura a la gente que tengo alrededor, entonces no tiene sentido. Y esto en los equipos de trabajo es importante. Si uno es líder en un equipo de trabajo y tiene una comunicación
digamos, agresiva o se mira solamente a sí mismo y no puede entender o no puede darle apertura a los que tiene a su alrededor, lo más probable es que ese equipo de trabajo no esté en unidad, sino que esté en división. Y es tan importante poder estar unidos a la hora de sacar proyectos adelante. Entonces, qué bueno que es que podamos cambiar este estilo de comunicación y que la persona que se relaciona de esta manera se dé cuenta que no está sola en el mundo, sino que hay gente que le rodea y que también tiene emociones, sentimientos, pensamientos y que es necesario tenerlos en cuenta. Y por último, tenemos el estilo de comunicación, que es el que todos deberíamos de tener, ¿sí? Que es la comunicación asertiva. Es la habilidad para poder expresar mis ideas, mis sentimientos de una forma clara, respetuosa, equilibrada y directa. Entonces, la persona que tiene comunicación asertiva tiene una autoestima equilibrada, no se cree más y tampoco se cree menos, está en lo equilibrado, sabe decir que sí, sabe decir que no, y se respeta a sí misma y respeta a los que tiene alrededor. Es algo totalmente saludable el poder comunicarme asertivamente, porque esto me evita de tener problemas con las demás personas, ¿sí? Porque imagínense una persona que puede expresarse de esta manera, entonces tiene en cuenta a los que tiene a su alrededor, no se mira solamente a sí misma. Bueno, como dijimos, y seguramente capaz que ya lo han sentido nombrar y los que participaron en alguna otra capacitación también, pero es importante que vos recuerdes que las personas funcionamos diferentes porque tenemos distintos temperamentos o formas de vincularnos con los demás. Y que no solamente nuestro compañero de trabajo nos hace a propósito las cosas para que nos enojemos, sino que muchas veces lo hace inconsciente porque es así y de base hay un temperamento. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellos, de los temperamentos, para que vos te puedas sentir identificado o también identificar a los que comparten contigo tantas horas. Y esto también puede ser que identifiques a tus compañeros de trabajo o a tus propios familiares. Entonces, hablamos de 4 grandes tipos. Primero tenemos el sanguíneo, después tenemos el temperamento colérico, tenemos el flemático y tenemos el melancólico. Y ahora los vamos a desarrollar. Bueno, ahí vemos primeramente el popular sanguíneo que está hablando por teléfono. ¿Cómo es el sanguíneo? El sanguíneo es una persona popular. Es una persona que todos la conocen, es una persona que busca reconocimiento, que interactúa, que se comunica, le da energía a hablar con otras personas, ¿sí? Bajo presión es emocional y optimista, es una persona de pura emoción, se emociona con los nuevos emprendimientos, se pone optimista en el momento. Luego no significa que tenga perseverancia en lo que hace. Es una persona carismática, una persona que, digamos, su lema interno es véanme, ¿sí? Se muestra. Una persona que no tiene vergüenza, generalmente es extrovertido o extrovertida, y improvisa todo el tiempo, ¿sí? Y le sale bien muchas veces, improvisa. Entonces, seguramente mientras estamos hablando se te viene a la mente algún sanguíneo, compañero de trabajo o familiar que es así, carismático, que habla, que cuenta chistes, que todos saben quién es, que todos le conocen el nombre. Bueno, esta persona funciona así porque su temperamento es así. A veces uno que no tiene este temperamento se siente como atacado por este tipo de personas, pero en realidad tenemos que entender que tiene de base esta forma de ser y que muchas veces es más emocional de lo que se espera. Bueno, el popular sanguíneo. Luego tenemos el perfecto melancólico. El melancólico es perfeccionista, perfeccionista en todo. Es organizado, planifica, cauteloso, orientado a los números, le gusta tener la carpeta rosada para los informes, la carpeta roja para guardar las hojas en blanco, el bolígrafo azul, el bolígrafo rojo, subraya, que nada se le escape del control. No empieza a trabajar hasta que no tiene todo ordenado, es muy con rasgos obsesivos. ¿Conocen
seguramente sí conocen. ¿Qué pasa con estas personas? Su lema es, por favor, entiéndanme, entiendan que yo no puedo funcionar si no tengo todo bajo control, ¿sí? El melancólico es perfecto y lo único que le pasa es que busca la perfección en todo, en las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, y muchas veces choca porque no encuentra la perfección y es muy autoexigente. Tenemos que saber que la perfección no existe, pero tenemos la tendencia a buscarla cuando tenemos este tipo de temperamento. Bueno, y acá tenemos esta cara que nos dice todo. Es el poderoso colérico, ¿sí? Acá está, ¿no? Capaz que le hace acordar a alguien, pero como tenemos el micrófono silenciado, no podemos decir a quién nos hace acordar, porque si no iba a ser problemático ya. Entonces, el colérico es poderoso, generalmente tiene que ver con posiciones de liderazgo, posiciones de autoridad, gente que está a cargo de otras personas, ¿sí? ¿Y cómo es esta persona, el colérico? Es orientado a metas, a él no le importa cómo se va a hacer, pero hay que llegar a la meta, hay que cumplir, hay que actuar rápido, dirige. Bajo presión se vuelve mandón, se vuelve impaciente, y su lema es, hazlo a mi manera ahora. Si alguien va con algún cambio, no le va a gustar, porque él quiere que se lo haga a su manera ahora, cuando la persona dice. ¿Por qué? Porque el colérico ya tiene como una autoridad incorporada y tiene como un poder, sí, que lo lleva a mover a otras personas. Si ustedes ven, en sus equipos de trabajo hay personas que tienen más liderazgo que otras, o son más organizadas, o tienen voz de autoridad diferente, y eso tiene que ver también con nuestros temperamentos. Entonces, el colérico es así, es mandón, es impaciente, generalmente tiene que ver con puestos de jefaturas, pero están justamente especificados para esas áreas, ¿verdad? Rinden mucho en esas áreas. Bueno, y por último tenemos este acá, que no está preocupado, ¿sí? Está cero estrés, y él es el flemático. Es pacífico, el pacífico flemático. Como es una persona que es cooperadora, que se orienta al equipo, es, digamos, el amigo tranquilo de todos, no se estresa por nada, no se estresa ni por la hora, ni por entregar informe, ni por terminar el trabajo. Él va, está ahí, y su lema es pasarla bien, y pregunta, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿cuál es la diferencia que se haga esto ahora o que se haga esto mañana? Él no está apurado, pero cuando lo presionás se vuelve lento y muchas veces se puede enojar o volverse malhumorado, porque no le gusta la presión, no está orientado a resultados, sino que está más bien orientado a qué, a vivir la vida de una manera pacífica y tranquila. Seguro conoces algún compañero que es cero estrés. Entonces, te pregunto, ¿cómo no vamos a tener a veces conflictos, o nuestras emociones no van a salir a flor de piel? Por ejemplo, si juntamos en un trabajo a un sanguíneo, que es pura emoción, con un colérico que quiere todo ya ahora, y el sanguíneo que lo hace cuando tiene ganas, ¿verdad? Hace las cosas cuando tiene ganas. O cómo hacemos, ¿verdad? Con un melancólico, que es el perfectito, el ordenadito, con un flemático que no le interesa entregar los papeles en orden, que él está ahí como para ser el amigo de todos. Entonces, esas cosas hacen que nosotros podamos chocar los unos con los otros. Pero tenemos que darnos cuenta que los temperamentos tienen mucho que ver en esa forma de comunicarnos y de relacionarnos. Y que a veces las personas reaccionan de una forma no porque nos hagan a propósito, sino que ya lo tienen así, ya nacen así, con este tipo de temperamento, y a veces es difícil también que puedan incorporar otro tipo de costumbres o ser de otra determinada manera como nos gustaría que de repente fuéramos nosotros según nuestro temperamento. Entonces, qué bueno que podamos ver con una mirada apreciativa a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? La mirada apreciativa significa que, a pesar de que hay cosas en los demás que no me gustan, yo voy a apreciar
las cosas positivas. ¿Por qué? Porque eso hace que mis emociones se estabilicen y no que todo el tiempo empiecen los choques, los roces, los problemas, los obstáculos, ¿sí? Necesitamos poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos y poder, como dijimos, ponernos en el lugar del otro. Bueno, ¿cuáles son las técnicas para canalizar mis emociones y tener más inteligencia emocional? Como les dije, el diario de emociones, poder hacerlo. Y otra de las cosas es no ofenderse fácilmente, no ofenderse fácilmente. Hay personas que son muy sensibles, que se ofenden y que guardan rencor o resentimiento en su corazón por mucho tiempo, ¿sí? Y una de las claves para poder canalizar esas emociones negativas es el perdón. El perdón. ¿Qué es el perdón? Bueno, es poder soltar de alguna manera a la persona que me lastimó, que me hizo daño, o la persona que me hizo enojar. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, entonces la persona que está sufriendo soy yo misma, porque no logro nada o no genero nada a la otra persona si no la perdono. El único que se hace daño es uno mismo. Entonces, poder perdonar a los demás y poder perdonarse uno mismo muchas veces cuando falla, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores también. Entonces, si mientras estamos hablando a vos se te viene a la mente alguna persona con la cual vos estás distanciado, estás distanciada y es tu compañero de trabajo, o es un familiar, qué bueno que en este día puedas tomar esa decisión de construir puentes y no muros, poder acercarnos. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿quién es el más maduro emocionalmente? ¿Quién gestiona bien sus emociones en un conflicto? La primer persona que da el paso para restaurar una relación o para sanar algo que no está bien con la otra persona que me hizo daño. Y a veces decimos, pero esta persona no se merece que le perdone. Y a veces no se merece, porque nadie, que nos falla se merece un perdón, ¿verdad? De nosotros. Pero la persona que se merece el perdón soy yo misma. ¿Para qué? Para ser libre, libre de las enfermedades que pueden venir cuando nosotros guardamos mucho rencor, mucha ira. A veces tenemos migraña, ¿sí? Y ni siquiera encontramos, vamos al médico, nos hacemos los estudios y nos sale que estamos bárbaros, que no tenemos ningún problema, pero el dolor de cabeza lo tenemos. ¿Y qué es eso? Es preocupaciones, es tensión, muchas veces es falta de perdón. Lo mismo enfermedades que son psicosomáticas, como la diabetes emocional que existe, la gastritis, que tiene que ver con esto de que me pongo mal, me angustio, no canalicé bien mi emoción y empiezo a tener todos estos síntomas en el cuerpo. Entonces, es importante que vos te mires hacia adentro y veas todavía con quién vos tenés cuentas pendientes que no has solucionado. Y que des un paso y que no esperes a que pase mucho tiempo porque nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá. Y mientras estemos en esta tierra tenemos que tratar de vivir de la mejor manera posible, ¿sí? Aunque la vida nos presente obstáculos, aunque tengamos adversidades que enfrentar, siempre pudiendo tener fe en que más adelante, si no estoy pudiendo sentirme bien con las cosas que tengo a mi alrededor, en algún momento voy a sentirme mejor y las circunstancias van a mejorar. Pero yo tengo que primeramente dar ese paso. ¿Para qué? Para poder sentirme mejor. ¿Dónde está la clave? En observar cómo respondo con mis emociones, en no reaccionar y saber, por ejemplo, que la blanda respuesta aplaca la ira. Si alguien viene contra vos con sus emociones a flor de piel porque está enojado, cuando yo respondo de una manera suave o blanda, entonces lo que hago es bajar la ira, el enojo de la otra persona, ¿sí? Nadie va a quedarse en una postura de enojo si yo, cuando vienen a atacarme, respondo de una manera suave y asertiva. Por eso es tan importante ver cómo me estoy comunicando. Otro concepto es, no atacamos personas, atacamos problemas. Cuando vienen personas que están mal emocionalmente y, como dijimos anteriormente, nos han herido, porque una persona que está herida emocionalmente lastima a los que tiene alrededor, pero una persona sana emocionalmente genera un ambiente de armonía. Entonces, qué bueno que vos seas de los que cuando llega a la oficina digan,
qué bueno que vino esta persona, cambió la armonía, estamos mejor, y no que seas de las personas heridas emocionalmente, que no canalizaron sus emociones y que sin querer están lastimando a los que tienen a su alrededor. Entonces, me estoy apurando un poquito más. Otra de las claves para poder avanzar es la humildad. Si yo canalizo mis emociones, primeramente tengo que ser humilde para reconocer que algo en mí no está funcionando como debería. Entonces, la humildad me abre puertas. ¿Me abre puertas para qué? Para acercarme a la otra persona, para poder escuchar, para poder comprender. Y la humildad nos lleva al éxito. Y ya voy a ir cerrando, porque nos quedan unos minutos y abrimos un espacio como para las preguntas. Si yo les pregunto ahora, estamos teniendo 74 participantes. Si yo pregunto qué es el éxito, iba a tener 74 respuestas diferentes, porque para cada uno de nosotros el éxito puede ser, por ejemplo, para algunos será formar una familia, para otros será ascender en el trabajo, para otros será viajar al exterior. No sabemos qué es el éxito. Pero yo les quiero dejar esto como para que ustedes reflexionen y me quedo con una definición de éxito que es aplicable creo que para todos y que todos la podemos analizar y retenerla si les parece que es positiva. Para mí esta definición de éxito me gusta mucho y se las comparto. Dice que éxito es saber que alguien llevó una vida mejor por haber existido tú. Si vos como persona lográs que alguien tengo una vida mejor con solo tu existencia, entonces yo creo que ya lograste el éxito. Porque después que nosotros nos vayamos de este mundo, la gente no se va a acordar tanto si vos eras tan disciplinado, si vos trabajabas tanto, si llegabas en hora, sino que la gente se va a acordar de qué, de cómo vos le trataste, de si eras una buena persona, un buen compañero. Entonces, qué bueno es poder hacerle mejor la vida a alguien con nuestra propia existencia. Entonces, quiero cerrar por acá porque nos quedan unos minutitos y darle la palabra a Rosa para que ella pueda decir si hay alguna pregunta en el chat o algo que quieran compartir. Muchas gracias, Vivi. Sí, hay preguntas. Acá voy a leerte un poquito y tienen todavía tiempo para escribir. Si es que no quieren escribir en público para que vean los demás compañeros, pueden escribirme también a mi privado. Yo estoy como Fundación Buen Gobierno, voy a leer y no se preocupen que no voy a decir nombres, ¿sí? Acá dice Vivi una pregunta, te leo un ratito. Dice, ¿cómo hago si tengo un conflicto con una compañera de trabajo hace años? ¿Cómo doy ese primer paso? Me cuesta mucho. Bueno, me encanta la persona que escribió. Quiero decirte que ya diste el primer paso, ya lo diste, lo reconociste y está buenísimo. Y creo que eso te hace ser más humana y te hace poder autoconocerte. Estamos logrando el objetivo de la capacitación, que es poder preguntarme cómo estoy, ¿verdad? Bueno, a esa persona que está haciendo esta pregunta, yo te quiero animar que vos te puedas acercar a tu compañera de trabajo, que te acerques, que busques la oportunidad, que le puedas apartar en algún momento a solas y que bueno, que puedas decirle que si vos realmente te querés acercar es porque supongo que querés restaurar la relación. Entonces, que le puedas pedir disculpas y si vos no provocaste la situación, igual pedirle disculpas, porque eso habla de una seguridad emocional que vos tenés, ¿sí? Porque una persona, como dijimos, que es madura emocionalmente, busca la reconciliación y la restauración. Y mira, yo te aseguro que si vos te acercás, que le pedís disculpas, no importa si te acepta o no, pero yo creo que te va a aceptar, porque eso es una señal de humildad. Pero si te acepta o no, vos te vas a sentir en paz, porque hiciste lo que tenías que hacer. Y sabes qué, mira, esa persona va a aprender también, va a aprender que vos realmente tenés un corazón predispuesto y que querés hacer las cosas bien. Porque acá todos hemos fallado. En alguna otra medida, alguna vez todos le fallamos a alguien, consciente o inconscientemente. Entonces acá nadie está tan bien como para decir yo soy perfecto y nunca fallo.
Así que yo te apoyo y te animo, mirá, te animo a que ni siquiera dejes pasar esta semana. Cuanto antes lo puedas hacer, vos te vas a sentir mejor y tu compañera que va a recibir también tu acercamiento, estoy segura que va a estar abierta y que también te va a aceptar las disculpas. Genial. Gracias, Vivi. Aquí es otra pregunta. Dice, ¿y si viene un compañero, se siente y se calla, tal vez porque tiene dramas, qué se hace con esa situación si es que la persona no se abre, ¿verdad? Sí, bueno, como decíamos, hay personas que no quieren abrirse y también le podemos respetar esa postura, ¿verdad? Porque capaz que no se sienten tan bien contando, porque también a veces el trabajo es como una distracción de la problemática que pueden estar viviendo, por ejemplo, en su casa, ¿no? O en otro lugar. Entonces, también respetar y uno puede acercarse y con respeto decirle, yo te veo distinto o te veo que estás muy, muy callado, muy callada, y decirle, quiero que sepas que contás conmigo y que cuando vos quieras hablar de si te está pasando algo, yo estoy acá, ¿sí? Pero tampoco está bueno insistir, porque hay personas que están viviendo procesos o luchas internas y cuando se sienten un poco mejor y le tocan el tema, otra vez se bajonean y es difícil levantarse. Entonces, es mejor decirle, mira, yo estoy acá a las órdenes, si en algún momento vos querés hablar, yo estoy acá. Y si no, no hay problema, pero ponete a disposición de la persona y dejar que ella tome su decisión, sin ningún problema. Genial, genial, Vivi. Acá dice, ¿qué hacemos si el conflicto es con un superior y la persona es muy soberbia, es una persona muy soberbia? ¿Cómo podemos hacer en ese caso, Vivi? Bueno, a ver, por más de que sea una persona muy soberbia y que sea un superior, igual es una persona de carne y hueso como somos todos nosotros, ¿no? Y esto no es de manera irrespetuosa que lo digo, sino que a veces también esas posiciones de soberbia por dentro esconden también un poquito de miedo o hay una inseguridad, porque una persona que es segura no tiene que estar demostrando algo que no es, ¿verdad? Entonces, aunque sea un superior o aunque sea una persona soberbia, como habíamos dicho antes, ¿se acuerdan esa frase que la blanda respuesta aplaca la ira? Entonces, igual que te puedas acercar, que puedas con respeto, sí, pero siempre con la predisposición de ir a solucionar, no de ir a confrontar, ¿verdad? Entonces, yo me puedo acercar con respeto y decirle, a mí me está pasando esto, no me estoy sintiendo bien, ¿cómo podemos hacer para solucionar? Y también lo mismo que el ejemplo anterior. Si la persona responde de una manera positiva, está buenísimo. Y si no responde, no pasa nada. Porque yo hice lo correcto, lo que tenía ganas de hacer, y fui y me abrí. Ahora la respuesta no es mi responsabilidad, sino la responsabilidad del otro. O sea que acercarse y hablar sin ningún problema. Súper. Ya es un entorno donde ya no tenemos la influencia porque es la decisión de la otra persona, ¿verdad? Claro, sí, Sí. eso es así. Nosotros damos el paso, pero la respuesta ya no nos corresponde. Sí, acá también otra consulta, Vivi, dice, ¿por qué hay una sensación de mucha intolerancia en la gente hoy en día? Es como que constantemente sentimos que la gente es muy intolerante con las personas. Sí, porque hay un cambio, yo creo que hay un antes y un después con todo lo que hemos estado viviendo, hay como una situación también de desconfianza permanente, hay mucha gente que se siente, está como más endurecida, sí, los tiempos de ahora que estamos viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles y en realidad la respuesta, no tengo una respuesta para decir por qué hay tanta intolerancia, pero lo que sí puedo decir es que nosotros, si vemos eso, también es una alerta como para que no seamos iguales, para que nosotros sí podamos ser tolerantes. Si cada uno de nosotros pudiera ser un poquito más tolerante, entonces estaríamos sembrando eso en los demás. A veces no es intolerancia lo que tiene la gente, sino que es miedo al rechazo. Entonces pone esas posturas de me voy a poner así, lejos, me voy a alejar, no voy a hablar, no voy a decir, pero en realidad
si uno se acerca, por eso hablamos tanto del buen relacionamiento con los compañeros, si uno se conoce un poco más, se da cuenta de que nadie es tan frío o tan intolerante como se muestra. Todos somos seres humanos y en el fondo todos queremos ser aceptados, queremos ser amados, queremos ser escuchados. Entonces que empecemos a sembrar eso y seguramente vamos a cosechar lo mismo.